Hola Acuario, un gusto que estés acompañando en este nuevo video para la lectura mensual para las próximas 4 semanas. Vamos a ver qué mensaje tienen preparados para ti esta ocasión tus ángeles, tus guías espirituales. Les recuerdo que son lecturas generales y que el mensaje puede aplicar como algo que ya te sucedió, algo que te está sucediendo en el momento que tú ves este video, o como una predicción, es decir, algo que te va a ocurrir en un futuro. También les recomiendo muchísimo que vayan a ver los videos de tus signos ascendente, lunar y Venus, porque seguramente ahí también hay mensajes importantes para ustedes. Vamos a iniciar esta ocasión con el mensaje del oráculo de la sabiduría. Vamos a preguntar qué mensaje hay para Acuario para estas próximas 4 semanas, para este próximo mes que está ya por iniciar. ¿Qué mensaje tienen, por favor, para Acuario? Gracias. Tienes a la carta del destino. Se te van a estar presentando muchas situaciones, o si no son situaciones, son personas que se van a atravesar en tu camino por una razón. Es decir, son energías del destino, es lo que te toca vivir, es lo que te está atrayendo a ti a la vida, porque hay algo que tienes que aprender de estas situaciones, de estas personas, de los cambios que se pueden estar incluso presentando en la vida. Aquí, cuando se presenta esta carta, bueno, es difícilmente algo en lo que podamos como huir o darle la vuelta. Esto es algo que ya tienen preparado para ti tus guías y es por una razón muy importante. Vamos a empezar ahorita con tu tirada de tarot. La voy a dejar por aquí para que nos esté dando más mensajes y vamos entonces a continuar con el mensaje del tarot. El tarot que vamos a estar utilizando es el tarot de las brujas del bosque. Con esta carta que tenemos acá del destino Acuario, también hay una frase muy importante que me gustaría mencionarte, que seguramente ya has escuchado alguna vez. Es esta frase que dice: Dios mío, dame inteligencia para reconocer las cosas que no puedo cambiar, dame fuerza para cambiar las que puedo y sobre todo el don de poder ver justamente la diferencia entre estas dos, aquellas que sí puedo cambiar y aquellas que no. Como te menciono en esta carta, es justamente esta situación. Hay algo que te va a estar presentando que finalmente está sacando una versión mejor de ti. Vamos a ver entonces qué es lo que te tiene que decir el tarot, qué mensaje hay para Acuario para estas próximas semanas. Gracias. Empiezas con un tema central en cuestión de que hay algo, Acuario, que tú estás dejando un poco sin la atención con la que debe ser. Y te lo estoy diciendo porque en tu tema central tú sientes que hay algo aquí, una situación, como te menciono, en tu vida, ya sea en trabajo o ya sea en emociones, en relación. Es más el mensaje que me están dando en cuestión de emociones. Pero tú sientes que las personas que están cercanas a ti, bueno, no son sinceras. Sientes que tú quisieras celebrar, disfrutar la vida, como estar más relajada, más relajado, y la energía no está en este punto en el que tú sientas justamente que es así. Tal vez el reto que se te puede estar presentando mucho más importante es que tú puedas diferenciar qué personas son buenas para ti y cuáles no. Sobre todo porque tienes aquí como reto, apareces tú. Es un signo de aire, está el caballero de espadas, pero está invertido, lo cual nos habla que no estás pensando bien en las decisiones que estás tomando. Estás tomando decisiones impulsivas, estás dejándote llevar por lo que te están diciendo otras personas, estás dejándote llevar por situaciones incluso que te pudieron haber pasado antes, en meses antes, y tú sientas que
esta energía que te menciono, como de ataque, de falta de ayuda, incluso de personas con las que tú podías haber sentido algún tipo de afinidad en un tiempo anterior. Y sientes esta energía porque tú no has cerrado un ciclo del destino, como te menciona esta carta. Hay alguna fase en tu vida, una estación, vamos a decirlo, que tú no has terminado de completar porque no has podido ver las cosas como realmente son. El caballero de espadas, cuando está al derecho, nos habla de alguien que sí finalmente puede actuar impulsivamente, pero actúa con ganas de ir hacia adelante, de avanzar, no con ganas de ser un poco aquí, caer en la situación del drama, en el de no sentir que tenga las armas para defenderse, incluso no porque puedas estar aquí con algún tipo de pelea, ¿no? Bueno, aplícalo a tu situación, pero es porque hay algo aquí que no has terminado de concluir, de sanar, incluso si tú sientes que hay algo que tienes que perdonar, también es esta situación, falta de comunicación, incluso que puedas tener con alguien, con una persona aquí importante. También el otro mensaje, sabemos que el 3 de copas puede significar una relación de triángulo amoroso en el que tú todavía no has podido terminar de sanar algo. Aquí el mensaje que me llega es que esta situación ya es pasada, pero no has terminado de ponerle punto final. Vienes, como te menciono, de sentir que no tienes apoyo de las personas con las que normalmente tú contabas. Vienes con una energía de falta de ayuda y simplemente tal vez la respuesta en meses anteriores que no pudiste encontrar, bueno, digo simplemente porque si fuera tan sencillo, yo sé que no es. Cuando estamos en una situación de tristeza, no podemos ver las cosas tan claramente, tal cual lo tienes aquí con el caballero de espadas, pero esta situación que te menciono, tú la estás dejando atrás, ya no te vas a sentir de esa manera, ya vas a poder encontrar a quien pedirle ayuda, incluso puede haber personas que se te pueden estar acercando a decirte si necesitas su ayuda, que están ahí, que puedes contar con ellos y tú debes de dejarte ayudar también, Acuario. Si estas personas te quieren ofrecer a ti un tipo de apoyo, acéptalo. La diferencia aquí, como te menciono, es que puedas hacer como un parteaguas de qué personas sí te están trayendo buenos consejos y qué personas no. Porque es también la carta del 3 de copas invertidos, nos habla de amistades, familiares que están alrededor tuyo que no te están aportando una energía positiva. Tú tienes que sanar este ciclo, como te mencioné acá, que está como a medias, para que puedas tomar una decisión que como te menciono, es algo que te va a ayudar a seguir hacia adelante, a tomar una decisión correcta, una decisión que te lleve al avance, que te saque de este estancamiento en el que puedes estar. Tal vez debas de poner una balanza si tú puedes negociar algo y tal vez perder un poco de lo que tú pensabas en esa negociación. Y es como en una venta de una casa, como en una venta de algún inmueble. No es que puede que no sea tu tema, puede que sí, pero también con una relación con una persona tienes que aprender a negociar, a ceder incluso un poco para que esta otra persona vea que tú estás en la energía de querer encontrar una solución que es muy evidente que no se ha podido encontrar. De nuevo la carta del dar y recibir. Es como te voy mencionando, tu energía está muy definida en la cuestión de, creo que tú en un pasado, si no eres tú, Acuario, recuerda que puede ser la energía de una persona importante para ti. En un pasado, tal vez tú tomaste una decisión porque tú querías ser justa, tú querías ser justo y tal vez a la persona a la que le brindaste ayuda, bueno, no era la persona adecuada. Si nos estamos aquí en la imagen, hay dos personas que le están pidiendo ayuda. Esta persona puede ayudar, solo que una
que es la que se ve más humilde, lo que le está ofreciendo son unas flores. Las flores representan mucho el amor, la bondad, la pureza. Esta persona también le está pidiendo ayuda, pero esta persona lo que le puede ofrecer tiene acá un dado, que es la suerte, que se está como jugándosela. Tú en tu mente puedes sentir o que se están portando de esta manera contigo o que alguien necesita que tú le des apoyo, que tú le des ayuda, que puedas tener un dar y recibir no tanto en la misma moneda, es decir, por ejemplo, en un trabajo tú das tu conocimiento y te dan dinero. En eso me refiero al dar y recibir. En una relación, bueno, uno aporta lo que puede aportar en cuestión de fortaleza, en cuestión de seguridad, en cuestión de apoyo, y la otra persona es recíproco, también apoyando en el momento en que la otra persona lo necesite. Tu tema muy evidente aquí es de analizar qué personas no son sanas para ti. Creo que ese es el mensaje más importante que esta lectura quiere darte. Esto lo vas a estar manifestando en el momento que tú sepas discernir qué personas te trajo el destino para que aprendieras una lección. Tú vas a estar en tu mundo material, en tu 3D, lo vas a poder manifestar con ser una persona segura, con ser una persona en la que pueda apoyarse las demás personas, no en el sentido que tenías acá de querer sacar un beneficio a escondidas, no, en ese no, en el sentido de que tú puedas ser firme en la cuestión de que tú sabes que aceptas una responsabilidad, pero también estás aceptando el apoyo que tú puedes brindar, no solo que te den a ti toda la responsabilidad sin recibir el apoyo también de la otra persona, es a eso a lo que me refiero. Si tienes aquí un tema con una pareja y es lo que tú anteriormente no tuviste el apoyo de una pareja, bueno, en el momento que tú te valores y que sepas que una relación es de dos y que no siempre es nada más estar de un solo lado dando todo y que la otra persona solo reciba y que no dé, en el momento que tú cierres este ciclo, que tomes esta decisión, que dejes atrás tu tristeza y que sepas tomar una decisión para avanzar hacia adelante sin ser impulsiva o impulsivo, bueno, esto se va a manifestar en tu realidad como una pareja, como un hombre o una mujer que te va a apoyar en todos los sentidos. Es la carta del emperador, pero nos representa a una energía. Si tú estás buscando a una pareja que sea mujer, bueno, es la energía. Esta persona te va a dar a ti esa seguridad que tú necesitas para apoyarla y esta persona va a ser recíproca también contigo. Para finales ya de mes, tú te vas a estar dando cuenta que antes lo que tú querías no era lo mejor para ti. De nuevo, aquí el destino. Tienes a la carta de la estrella y está invertida. Cuando está invertida nos habla de que si tú quieres algo y la vida por alguna razón no te lo está dando, no te lo está poniendo en tu camino, es porque no es para ti. Es porque tienen preparado algo mejor para ti. Tal vez tú aquí la decisión que tomaste no es la mejor y por eso no te están apoyando en esta decisión que tú tomaste. No lo estás viendo como un sueño cumplido porque simple y sencillamente no es lo que tú mereces, no es lo que tú tendrías que tener en tu vida. ¿Qué es lo que tienes como consejo? La clave, vamos a decir, para lograr este emperador que tú quieres acá, ya sea que tú quieras actuar como un emperador o que tú quieras a una pareja estable. La clave es aquí ser muy inteligente, Acuario, en la cuestión de saber sobrellevar tus decisiones. Si tú estabas antes muy indecisa o muy indeciso entre cuál de las dos opciones que te pudieron haber presentado, no sabías cuál tomar, bueno, en este momento te están diciendo resguarda acá lo que es importante, como esta persona resguardó en el granero toda su cosecha, resguarda lo que es importante por el momento que tú decidas, tal vez sí se te venga una tormenta como nos menciona aquí adelante, pero este hombre está siendo flexible, ya sea que tú quieras dejar atrás una relación que no te convenga, ya sea que quieras iniciar un nuevo proyecto de trabajo, un nuevo camino en tu cuestión laboral,
dejando justamente esta energía atrás que es muy importante del 6 de Pentáculos, de encontrar el equilibrio en tu vida. La clave en llegar a tu objetivo es justamente esto, que sepas balancear de una manera inteligente y también la honestidad. Aquí me parece que tú ya estás inclinado más hacia un lado, tú ya sabes qué es lo que te conviene, sabes que probablemente acá con la estrella invertida te va a quedar muy claro que una decisión que tomaste no fue la correcta y estás buscando también la manera aquí de salir hacia adelante y de ir a tu verdadero objetivo, a lo que tú verdaderamente ya has identificado que tienes en tu vida como un sueño por cumplir. También en la carta de corte tienes al 3 de Pentáculos invertido, que nos habla que tanto en un trabajo como en una relación tú no recibiste el reconocimiento que tú merecías. Tú no lograste con esa decisión que pudiste haber tomado, con esa elección, no lograste sentirte que era para ti como un avance. No había la cooperación de equipo en tu sistema de trabajo, la cooperación de equipo en tu pareja, y eso te está quedando muy, muy claro, que si por algo viviste esta situación y la vida te la puso es porque había aquí con la carta del destino una lección que tenías que conocer, una lección que tenías que aprender. Tienes la carta también del sumo sacerdote, lo cual nos habla mucho de estar conectando con tu energía de hacer, con tu energía espiritual, con dejar que lo divino, que el universo te guíe hacia tu camino que realmente te toca, aquel que realmente te hará feliz. Tú estás conectando justamente con esta energía de liberación, con la energía de hacer, no importa que tú seas mujer, sí es una energía muy masculina, y también acá con el emperador es una energía muy masculina, pero es la energía de actuar, de tomar una decisión, la energía de la iluminación. Está acá también la carta del sol representando también a lo que es el verano. Tú estás incluso buscando algún tipo de apoyo con algún terapeuta, con algún padre, con alguien que para ti sea importante y que sepas, no solo que sea importante, sino que sepas que te puede dar un buen consejo. Estás dejando atrás aquí con el diablo una decisión que tomaste y que te diste cuenta muy, muy claramente que no fue la correcta. Creo que esta frase ya te lo he mencionado varias veces, pero es así el mensaje que más me están dando. Busca mucho, mira acá está una carta que nos habla de, esto es muy curioso que haya salido esta carta, pero mira, aquí no hay coincidencias, es por una razón. Tienes a la carta, aquí se llama la carta de las hadas, es la carta del balance, te van a estar dando las medidas exactas de las decisiones que tienes que tomar. Te van a estar dando los ingredientes, vamos a decirlo de esa manera, los ingredientes necesarios y los ingredientes correctos que tú necesitas para alcanzar tu balance, para encontrar y darte cuenta de tu valor, para poder decidir de una manera adecuada y sobre todo para que puedas lograr aquel sueño. Tal vez tú en algún momento decidiste que lo que se te presentó, la vida, bueno, era tu destino y que era la mejor decisión que pudiste acá que tomar con el diablo, pero ahora ya te das cuenta que no y te están ayudando a cambiar ese camino que tomaste. También te dice aquí que todo está conectado, tienes nuevas opciones, tienes cambios, tienes que innovar, tienes que soltar aquello que tú ya sabes que no tiene que estar en tu vida. Hay que buscar nuevas opciones. Esta carta del 2 de Pentáculos también justamente nos habla de eso, de soltar, de buscar otras opciones. Es como estar, bueno, sí tengo aquí ya este pentáculo, pero no lo quiero. ¿Qué necesito hacer para llegar hacia el otro? Es como buscar nuevos caminos. Tienes que buscar en tu fuerza interior. Tienes que también apoyarte mucho en la sensibilidad que puedes estar teniendo, todos los puntos y todas las decisiones que finalmente tomamos, como nos muestra aquí.
esta imagen, bueno, están unidas. Y si tal vez, y si te ponemos atención, es muy, muy similar a la carta acá que tienes del oráculo con la que iniciaste. Si te fijas cómo están tomados de la mano, los hilos, y acá nos representa con estrellas, aquí son hojas. Pero finalmente es algo que te tocaba vivir, Acuario. No lo veas tú como una mala decisión, no lo veas como una pérdida tal vez en tu camino, incluso como un atraso, porque no es así. Es algo que aprendiste, es una lección de vida y algo con lo que tienes que ir hacia adelante, dejar aquí esta tristeza y conectar justamente con el apoyo que otras personas te puedan ofrecer, amistades sanas, como te digo, la transformación de pensamiento, de forma de vida, que nos menciona también la mariposa. Tienes que poner atención a los pequeños detalles que antes no pudiste haber tomado en cuenta en la cuestión de decidir. Tienes que, de nuevo la mariposa nos habla de dejar atrás una etapa de tu vida, que creo que ese es también un mensaje importante que te están dando en julio. Tú te vas a estar dando cuenta de lo que es realmente importante y de lo que realmente quieres en tu vida de este mes, muy probable en los próximos meses. Vas a estar teniendo muchos cambios, te vas a estar dando cuenta de situaciones que antes tal vez las tenías enfrente de ti, pero no le habías puesto la atención, y ahora está transformando sobre todo la conexión que tienes con lo espiritual, la conexión que tienes con lo divino, y vas a encontrar respuestas donde antes no las habías encontrado, Acuario. Vamos a ver ya más enfocado en el tema romántico, qué es lo que te dice el oráculo, los arcángeles del amor. Bueno, aquí ya salieron dos. Y la tercera, tenemos aquí. Sí puedes estar dejando una relación, una separación con una relación que ya tenía algún tiempo en tu vida, y es algo, creo que ya es inminente, y lo estás dejando porque tú ya tal vez conociste a otra persona, Acuario, a otra persona que te hizo sentir lo que con esta persona con la que estabas no lo habías sentido. Tú sentiste esta conexión en este momento en el que conociste a esta persona, y justamente esa energía fue la que te hizo darte cuenta que la relación en la que estabas, bueno, no es la que tú quisieras, también con la estrella invertida que tenemos acá. Tal vez justamente el conocer a alguien más te abrió las puertas de lo que es una verdadera relación, o una relación que tú quieras en tu vida. Esto puede ser porque tengas una relación de almas gemelas, porque cuando tenemos este tipo de relaciones en nuestra vida, bueno, cambian mucho, mucho las perspectivas y los pensamientos que teníamos antes. Por eso habla de vidas aquí pasadas. Estás cambiando todo lo que se refiere a tu energía en cuestión de lo que es importante en la vida. De nuevo la carta del diablo. Estás dejando las codependencias, aquello que ya no es importante para ti. Probablemente aquí el ciclo que no has terminado de cerrar sea el separarte definitivamente de esta persona. Puede ser que ya no estés en relación con esta persona, pero todavía, como te menciono, hay algo que tienes que sanar, hay algo que está por ahí sin ponerle un punto final, un perdón, una disculpa, un gracias por lo que me enseñaste, por estar en mi vida, por decirle esto a esta persona, y gracias a esto los dos puedan seguir su camino hacia adelante. Bueno, Acuario, espero que te haya servido. Les agradezco mucho sus comentarios, sus suscripciones, y nos vemos muy pronto en sus lecturas semanales. Vamos a ir viendo cómo está avanzando toda esta situación. Gracias y nos vemos muy pronto.